¿Sí? Bueno, ahí puse grabar y seguimos. A ver. En sala de espera no hay nadie, así que a lo mejor ya van a ir ingresando, o a lo mejor algunos ya se cansaron. Bueno, tal, después subimos toda la grabación. Bueno, fíjense que si nosotros teníamos que registrar esa nueva emisión de acciones, y si la hubiésemos hecho al mismo valor nominal de 100 pesos cada una, el valor era 5.000. Entonces, por eso acá la registración queda de esta manera. Los accionistas se comprometen al nuevo valor de prima de emisión, que en total eran los 5.000 iniciales, más los 1.500 de prima, son 6.500. Pero ¿cómo los voy a registrar en el patrimonio neto? Fíjense que son dos cuentas. Uno que va a acciones en circulación, la parte proporcional al valor nominal, es decir, respeto el valor nominal original de 5.000. Y en otra cuenta, que la voy a llamar primas de emisión y que la voy a exponer como un aporte no capitalizado, van a ser los 1.500 de las primas. Eso es en el momento del compromiso. Y en la etapa de la suscripción, caja a accionistas. Bien, hasta ahí ¿cómo quedó, chicos? ¿Preguntas? Total, ahora ya estamos de nuevo con 40 minutos más. Antes de seguir con otro tema. Esto igualmente después ustedes lo leen, nos van preguntando. Porque, bueno, no es sencillo. Bueno, otra forma de aporte no capitalizado es el que se llama aporte irrevocable. ¿Qué son los aportes irrevocables? Son los aportes de los accionistas, es decir, un aporte por el cual no se aumenta el capital legal, es decir, el valor nominal sigue igual. Esto se va a mostrar en un renglón aparte, al igual que las primas de emisión, y tienen el carácter de irrevocable y tienen que ser efectivamente ingresados. ¿Qué características tienen? Que los socios o terceros entregan dineros o bienes a la sociedad a fin de que se aplique al pago de acciones a emitir en el futuro. El directorio los recibe a referéndum de la asamblea, es decir, supeditado a lo que ésta como máximo órgano de la sociedad decida en su oportunidad sobre su aprobación o no, y que no existe en el momento en que se recibe los fondos decisión de la asamblea acerca del aumento. Esos aportes son irrevocables para quien los efectúa porque se compromete por medio de escritura pública y la sociedad no está obligada a capitalizarlos, ya que el directorio no puede comprometer la opinión del órgano volitivo. Bien, ¿qué significa esto? Hoy un socio tiene exceso de bienes o de dinero o de inmuebles, lo que fuere, ¿y qué hace? Lo aporta a la sociedad para cuando se hagan nueva emisión de acciones. ¿Sí? Dice, Tomás, yo te lo doy. O sea, está haciendo la transferencia de bien a la sociedad. Pero la sociedad hoy no tiene en mente, digamos, la emisión de nuevas acciones. Por lo tanto, eso queda supeditado cuando se emitan acciones, a ver a qué valor se van a emitir, y eso está por encima de la asamblea. Es decir, es un aporte nuevo que hace el socio, no se lo va a considerar como acciones en circulación, es decir, como capital legal, pero va a estar dentro de lo que conocemos como aportes no capitalizados. Fíjense que así como registramos las primas de emisión en un renglón separado, también lo vamos a hacer con los aportes irrevocables. Es decir, que si un socio transfiere 100.000 pesos a la sociedad para que cuando en el futuro se emita acciones él ya tenga el aporte hecho, ¿qué vamos a hacer? Caja al debe y vamos a acreditar la cuenta de patrimonio neto que se llama aportes irrevocables. Y en el momento que tengamos que exponer esa cuenta, la vamos a exponer dentro de aportes no capitalizados. El día que se haga la emisión de acciones, ese socio no va a volver a aportar. ¿Qué vamos a hacer? Aportes no capitalizados al debe y acciones en circulación al haber. Es como se hace el reintegro. Esto es simple y... Una pregunta. Sí. Si ese accionista que deja tal importe
y pasa tanto tiempo, ¿no pierde el valor el importe que dejó si fuera efectivo, por Sí, ejemplo? por ¿Va a eso cotizar? justamente o sea, la sociedad lo recibe a referéndum de que lo que pueda decidir la asamblea y el socio sabe que hasta que no haya emisión no se le va a dar las acciones a nombre de él. O sea, sí, puede perder, Claro. pero bueno, Sí. ya Ah, entendí. está la decisión del socio en cómo lo hace. ¿Sí? Sí. Bien. Gracias. Ahora ya dejamos la parte de los aportes de los socios, es decir, lo que es los capitalizados y los no capitalizados, y pasamos a los resultados acumulados. Bien, resultados acumulados, dijimos que era todo lo que se venía acumulando en el ejercicio de las variaciones cuantitativas del patrimonio, y que la dividíamos en ganancias reservadas y en resultados no asignados. Bien, por un lado, ganancias reservadas. Tenemos tres tipos. ¿Qué son las ganancias? Primero, las ganancias reservadas. Fíjense, son parte de las utilidades que se destinan a ser conservadas para aplicar en caso de ser necesario a algún destino específico. Es decir, por ley, por estatuto o por decisión propia del órgano directivo de la sociedad, dicen, de estas ganancias que tenemos, esto lo vamos a reservar porque queremos cambiar todo el equipo informático, porque la ley nos los exige, porque el estatuto nos los dice. O sea, como bien dice en el enunciado, son utilidades que se destinan y que se conservan, por eso es de reservado, para aplicar en caso de necesidad a diferentes destinos específicos. ¿Qué tipo de ganancias tenemos? Tenemos, por un lado, esperen que yo voy subiendo y bajando con... Tenemos tres tipos de reserva. La reserva legal, que me la establece la ley de sociedades comerciales en el artículo 70, que dice obliga a las sociedades de responsabilidad limitada y a las de sociedades por acción a reservar el 5% de sus ganancias líquidas y realizadas hasta alcanzar el 20% del capital. Es decir, yo hoy, primer ejercicio de la empresa, tengo una utilidad. Bien, ¿qué me dice la ley? De esa utilidad, el 5% estás obligado a reservarlo, a guardarlo, a conservarlo. Sí. No, perdón. No, está bien. Sí o sí está obligado a guardar el 5% hasta alcanzar el 20%. Es decir, yo puedo ir reservando el 5%, no es que estoy obligado a hacer la conservación del 20% ya en el primer ejercicio. Yo tengo que ir reservando desde el 5% hasta alcanzar el 20% del capital. ¿Se entiende, chicos? Yo puedo ir reservando de a 5% por ejercicio. Una vez que alcanzo el 20% del capital, recuerden que el capital nunca se modifica, siempre vamos a tener ajustes, primas, lo que fuere, pero por aparte de lo capitalizado, cuando llego al 20% ya está, ya cumplí legalmente, no reservo más. ¿Se entiende? Luego pasamos a la reserva estatutaria. Sería Sí. Ay. Sería del capital inicial, cuando dio origen a la empresa. El que dio origen a la empresa, exacto. En el caso de la sociedad anónima, los originales por el valor nominal. ¡Ay, qué trueno! Bueno. Allá por Bedia llueve. Licenciado, una consulta. Sí. Una consulta. Cuando ya se llegue al 20% de la reserva legal, ¿esa reserva legal se puede capitalizar? No, queda como reserva. No. Ah, ok. No, queda como reserva. Bien, después, seguimos con la estatutaria. Sabemos que todo ente tiene un estatuto sobre el cual se maneja y sobre el cual tiene sus decisiones, o sea, se decide en base a lo establecido en el estatuto, y a lo mejor en el estatuto se estableció que aparte del 5% de la reserva legal, también van a reservar, no sé, el 10% para X causa. Bueno, entonces también están obligados por el estatuto a hacer esa reserva. Y las reservas facultativas son las que surgen por las decisiones del órgano director.
Es decir, cada sociedad suele tener asignaciones específicas. Guarden que cierro la ventana o me estoy mojando. Bueno. ¿Cómo se registran contablemente la Constitución? Fíjense que lo que se aporta para las reservas surgen ¿de dónde? De los resultados no asignados, es decir, de una cuenta del patrimonio neto que aumenta por el haber. Por lo tanto, si yo tenía 100.000 de resultados no asignados y de esos 100.000 voy a derivar X cantidad de pesos a las reservas, obviamente va a disminuir. Por lo tanto, el resultado no asignado lo voy a ver disminuido por el debe, ¿sí? Como resultado no asignado, cuentas de patrimonio. Y le voy a dar inicio a cada una de las reservas al haber, y ambas todas de patrimonio neto. Entonces, fíjense que acá no hay variación del patrimonio neto, es una variación, o sea, no hay variación cuanti, hay variación cualitativa. El patrimonio sigue siendo el mismo, lo que cambia son los componentes, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, digo, bueno, si yo había hecho una reserva facultativa para la compra de equipos informáticos, pasaron 2 años, ya tengo la reserva que necesito, entonces la voy a utilizar para comprar los equipos, y por lo tanto la tengo que desafectar, hago reserva facultativa a capital, ¿sí? Y ahí ya después voy a hacer la aplicación para la compra de los equipos. Luego... licenciada, una consulta. Disculpe, ¿ambos asientos serían asientos modificativos o permutativos? No, fíjate en el primero, o sea, son los dos de patrimonio neto, por lo tanto no te van a modificar nada, cambian los componentes. No son modificativos. Entonces serían permutativos, exacto. ¿verdad? Permutan un componente de uno con otro. Ok. Bien. Ok, gracias. Fíjense, ahora seguimos, a ver, aguárdenme un minuto. No sé, en un rato. ¿9 o 10 de la noche? No, media hora más. Bien, seguimos ahora con los resultados no asignados. O sea, la otra parte, primero teníamos las reservas, ahora pasamos a los resultados no asignados. Yo hoy les dije que los resultados no asignados, como dice acá, son utilidades acumuladas sin asignación específica, o pérdidas acumuladas que se encuentran sin absorber por otros rubros del patrimonio neto. Entonces, los resultados no asignados pueden tener saldo acreedor o saldo deudor. Cuando son saldo acreedor, son utilidades acumuladas de una empresa que no han sido distribuidos, es decir, yo tengo el resultado ahí, fui acumulando resultados positivos y no hice nada. El día que quiere repartirlos, los puedo repartir, o la decisión es capitalizarlos, distribuir entre los socios en formas de dividendos, hacer pagos de honorarios a directores y síndicos, darle gratificación al personal, constituir reserva, es decir, son las diferentes opciones que se pueden dar. Cuando el saldo es deudor, fíjense que estamos hablando de una cuenta del patrimonio neto. Son pérdidas acumuladas que se encuentran pendientes de absorción por cuentas del patrimonio neto, con reservas y con capital. Es decir, yo, cuando tengo en un ejercicio pérdida y tengo reservas o tengo cuentas de capital con que las pueda absorber, lo puedo hacer. Luego tenemos componentes de los resultados no asignados. ¿Quiénes componen a esos resultados no asignados? Por un lado tengo, sí. ¿Podría repetir otra vez lo de acreedor y deudor? Sí. Vos fíjate que los resultados no asignados, dijimos que pueden ser positivos o negativos. Porque vos podés llegar a haber acumulado resultados positivos o podés haber acumulados negativos. Entonces, como es una cuenta de patrimonio neto, aumenta por el haber, disminuye por el debe. Entonces, si tiene saldo acreedor, es decir que tengo un saldo positivo. Entonces digo, bueno, tengo este resultado, ¿qué puedo hacer? Y bueno, puedo capitalizar, le puedo pagar a los directores de la empresa, le puedo hacer una gratificación al personal, puedo hacer una emisión o sea, pagar dividendos
en acciones a los socios. Es decir, puede decir, bueno, a ver, ¿qué destino le doy a ese resultado no asignado? ¿Se entiende? Puedo decir, bueno, no sé, le pago a los empleados de la empresa una gratificación por buen cumplimiento. Entonces, parte de las ganancias las reparto. O pago en efectivo honorarios, o pago dividendos en acciones. Pero esos resultados también pueden ser consecuencia de la acumulación de pérdidas. Entonces son pérdidas acumuladas cuando el saldo es deudor. ¿Y qué quiere decir? Que todavía esas pérdidas no fueron absorbidas por ningún componente del patrimonio neto. Porque, por ejemplo, yo hoy en el ejercicio tengo una pérdida y digo, bueno, pero esta pérdida la puedo absorber con parte de la reserva que venía haciendo. Cuando vuelva a tener resultados positivos, vuelvo a formar esa reserva. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Porque Vamos a los... Sí. En el video que mandaste a la plataforma, había un ejemplo que decía de que cuando superaba el 50% del capital inicial, las pérdidas, lo contrarrestaba con las reservas, me parece. No sé si eso es obligatorio. Sí, sí, eso sí. O sea, cuando vos ya tenés unas pérdidas que te superan el 50%, sí o sí tenés que empezar a hacer algo porque ya obviamente está ante una quiebra. Eso lo tenés legalmente, por la ley de sociedades. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, fíjense que después hablamos de los resultados no asignados. ¿Quiénes componen a los resultados? Tenemos los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, resultados acumulados al inicio, y el último, que acá lo tengo yo justo, y el resultado propio del ejercicio. Vamos a ver cómo se explica esto. ¿De dónde surgen los resultados no asignados? Primero, yo tengo el ejercicio hoy. Tengo un saldo acumulado al inicio, ¿sí? Que es el resultado no asignado que viene del ejercicio pasado. A ese saldo acumulado le puedo sumar o restar ajuste de resultados de ejercicios anteriores, que eso lo vamos a conocer como área. Es decir, yo cerré el ejercicio al 31 de diciembre del 2019. En el 2020 surgió algún hecho que sí o sí hace que se modifique el resultado del ejercicio anterior. ¿Puedo modificarlo? ¿El anterior, el que ya cerré? No, ya está cerrado. Pero hoy, en la contabilidad del ejercicio presente, lo voy a registrar con una cuenta que se llama área, para identificar que ese resultado surgió como consecuencia de un hecho del ejercicio que pasó. Por eso lo llamo área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Surgió algo en este ejercicio que me estoy dando cuenta que no se hizo en el que pasó, pero como el que pasó ya está cerrado, lo tengo que ajustar en el presente. Para identificarlo, lo llamo área, que obviamente si área va a estar en el haber va a ser positivo, y si área está en el debe va a ser negativo. A ese saldo del inicio más menos el área, le voy a sumar o le voy a restar las variaciones del ejercicio. Es decir, todo lo que se dio en el ejercicio, que puede ser distribución de utilidades, absorción de quebrantos. Es decir, ¿qué variaciones hubo? Todo eso me va a llevar al resultado del ejercicio, del que estoy analizando, y ese resultado puede ser positivo o negativo. Y que ese va a ser el saldo acumulado al cierre. Entonces, fíjense cómo acá les estoy mostrando cómo las variaciones que puede tener la cuenta resultados no asignados dentro de un ejercicio. ¿Sí? A ver qué sigue. Como yo les decía, cuando el saldo es acreedor, la empresa puede tomar diferentes decisiones en cuanto a qué hacer. Puede ser que esos ajustes de resultados de ejercicio, o sea, tengo los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, que son resultados atribuibles a ejercicios, pero que se reconocen contablemente en el presente. Si yo lo que quiero hacer es distribución de utilidades, por ejemplo, pero, sí. ¿cómo sería un ejemplo de los áreas, esos que estás nombrando? Cualquier hecho que te hayas olvidado de registrar, por ejemplo, no hiciste la previsión al cierre del ejercicio, de los deudores incobrables. Y era un hecho
que te involucraba al ejercicio pasado. No lo hiciste. Entonces, hoy te das cuenta que lo tendrías que haber hecho, lo registras hoy como área. O cualquier resultado que hayas obviado en el ejercicio pasado. Cualquier resultado. No es que, o sea, hoy te doy el ejemplo de la previsión. No sé, te puedo decir, previsión de deudores incobrables. Cualquiera. Quizás alguna cuenta regularizadora, ¿Cómo? Vero, alguna cuenta regularizadora que no hayamos, tal vez alguna cuenta regularizadora que no También puede hayamos ser alguna tomado cuenta en cuenta. regularizadora que no se haya terminado de saldar, o alguna regularizadora que no se haya identificado. O sea, un error que hoy te diste cuenta de que el ejercicio pasado no lo hiciste. ¿Sí? Y ver una consulta, quizás hay algún principio o alguna norma que tengamos que ver con el área o solamente es el concepto, tenemos que tomar en cuenta alguna norma contable. No, después te busco, no recuerdo bien cuál para es el el área número de la o no hay. resolución. No recuerdo bien los números de las resoluciones técnicas, pero los busco y te lo digo. Profe, Sí. tengo una pregunta. ¿Viste que vos dijiste que cuando vengamos tenemos que hacerlo sin importar si fue cobrado o pagado? Ponele que alguien te debe plata y nunca te la paga. Vos lo tenías que registrar igual. ¿Qué pasa con eso? O sea, primero, si alguien te debe plata, vos lo tenés registrado de que te debe. Claro. Bueno, Pero ya está, que esa te persona debe. no, Si esa persona que te debe pasa el tiempo y no te paga, ahí tenés que hacer la registración de pasar de deudor en que lo tengas catalogado a deudor moroso, de deudor moroso a deudor en gestión judicial, y así ir pasando todos los estadios de tipos de deudores hasta que, si ya no te paga, haces una previsión o lo declarás incobrable como resultado negativo. Claro. ¿Sí? Ese puede ser también otro ejemplo de área, de alguien que te hayas olvidado de pasar a incobrable. Bien, fíjense la distribución de utilidades. Si yo con los resultados no asignados lo que decido es el pago de dividendos en efectivo, entonces ese pago de dividendos surge de un acta, por eso habla de la declaración acá. ¿Dónde está? Acá. De los resultados no asignados, disminuyen por el debe, porque disminuyen por el valor que estoy dispuesta a pagar dividendos en efectivo. Y hago la creación de un pasivo, porque no lo estoy pagando. Cuando lo pago, hago dividendos a pagar a caja. Entonces, fíjense que acá se vio disminuido el resultado del ejercicio. Por ejemplo, esto es claro en una distribución de un pago de honorarios a directores. En la declaración, en el acta de asamblea, en donde la asamblea decide que con los resultados que tuvo la empresa va a pagar a los directores, bueno, se hace la disminución de resultados no asignados, se crea el pasivo y en el momento del pago se disminuye el pasivo contra la fuente con la que se esté pagando. Lo mismo con las acciones, ¿ves? Dividendos en acciones, cuando se paga dividendos en acciones, es resultados no asignados a capital, y acá lo que tengo es una variación cualitativa del patrimonio neto. Y por último, la absorción de quebrantos, que dice según las... Uy, ¿qué pasó? Ah, se me cerró la función de compartir. Debe ser esta. Se me cerró, a ver. ¿Qué pasó? Se me cerró la pantalla. Ya estoy, chicos. Ahí está. Pero yo no veo nada acá. Ahí está, abrí esto. Está. Porque era la última. Bien, la absorción de quebrantos dice que según las sociedades comerciales, la ley de sociedades comerciales, es obligatorio cuando las pérdidas acumuladas y sumen el total del capital. Fíjense que acá estamos hablando que cuando yo llego al 50% que las pérdidas
se equiparan con el 50% del capital, que es lo que hablaba recién un compañero, yo tengo que empezar sí o sí a absorber esas pérdidas, no los puedo seguir mostrando así en el estado de situación patrimonial. Pero hay un orden, es decir, no puedo absorber como yo quiera. La ley me dice que el orden para absorber, primero tengo que cubrir con reservas, con las reservas obligatorias, la estatutaria, la legal. O sea, yo tengo de ese 50% empezar a absorber primero con las reservas. Si con las reservas no me alcanzan, voy a todas aquellas cuentas de ajuste al capital que reflejan actualización, como pueden ser primas, como pueden ser aportes irrevocables, como pueden ser ajustes al capital mismo. Y si con eso no me alcanza, ahí empiezo a tocar el capital inicial. Entonces, fíjense que cuando tengo que hacer absorción de pérdidas, tengo un determinado orden. Bueno, chicos, hasta aquí llegaríamos con a ver si ahí ahora los veo a ustedes. Ahí está. Bueno, hasta acá llegamos con la filmina de patrimonio. Igualmente, bueno, son 3 videos que voy a subir. Ahí mientras yo iba leyendo encontré diferencias y así que las voy a acomodar y las voy a volver a subir, más que nada ese importe de 2.500 que se me ha chispoteado cuando lo tipié. Así que bueno, les voy a armar un foro en patrimonio y cualquier consulta lo mandan por ese foro. Y esta semana empezamos con las prácticas. Les vamos a estar subiendo entre hoy y mañana a la mañana los prácticos a la hoja inicial, y les digo que el primero que vamos a hacer, que empezamos mañana, Lina, ¿no? A las 4. Y mañana a las Mañana 4. ya a las 4 tenemos una práctica, empezamos con el práctico de patrimonio neto, que es el 20 y pico, no vamos, o sea, no está en orden. Ahora ustedes hicimos hasta el 13, el 14 me parece que es caja, no, busquen el que dice patrimonio neto, que es el 20 y pico, porque si no nos quedaba siempre al final y no le alcanzábamos a dar. Así que mañana vamos a empezar con ese, con el de patrimonio neto, y cualquier cosa nos llaman y nos preguntan, ¿sí? Bueno, ya me está diciendo que nos quedamos sin tiempo, así que ya por hoy, ¿alguna duda, chicos? O si no, lo van viendo y nos preguntan. No. No. Pero acá en el chat nos queda por responder qué son las acciones en cartera. Las acciones en cartera son acciones que la empresa va teniendo, eso está en el otro Power, y necesita, pueden comprar lo que otras empresas tienen, digamos. Hablamos de acciones en cartera cuando nosotros salimos al mercado a buscar acciones que otras empresas ofrecen al mercado. Es como comprar acciones de otra sociedad. Fíjense que en el otro Power está bien eso. ¿Qué más? No, esa nos quedaba nada más. Bueno, chicos. Yo tengo una pregunta que no tiene que ver con la explicación de recién, pero quería saber si ustedes podrían subir un práctico a modo de repaso para que nosotros podamos integrar ya sea libro diario, libro mayor y el balance de comprobación de sumas y saldos para lo que es el parcial. Listo, listo, sí. Yo les voy a subir un ejemplo de un parcial de un año viejo, ¿sí? Les saco una foto y se la subo. ¿Quieren? Buenísimo. Sí, Estoy hablando de un ser parcial del año 2013, pero no importa, para que tengan un ejemplo de cómo puede ser una integración de todos los conceptos dados. Y a los 2 o 3 días que les subo el parcial, les subo la solución, para que en esos 2 o 3 días ustedes intenten hacerlo solo, y después se hacen una autocorrección con la solución que yo les suba. ¿Sí? Perfecto, sí, buenísimo. Ok, gracias. sí, gracias. Listo. Bueno, chicos, nos vemos mañana a las 4. Bye. Ahora Listo. grabo. Bye, hasta mañana. Chao. Chao. Después hablamos, Lina y Carla. Dale. Listo. Bárbaro.